Arratsaldeon, ekitaldi honi hasiera emango diogu. Dakizutenez, hau da Donostiako Giza Eskubideen ikastaroaren bukaerako ekitaldia. Gurekin daukagu gaur Donostiako alkatea, Eneko Goia, gure ikaslea izandakoa. Pentsatzen nun duela hainbeste urte izan zela gure ikasle, baina en fin, ez dut esango, noizko. Baina gure unibertsitatean ikasi nun. Aprobetxatzen dut momentua gure alkateari eskerrak emateko, Euskal Herriko Unibertsitatearen izenean, eta nire izenean, eta nire lankideen izenean, hainbeste urte pasa eta gero mantentzeagatik gure ikastaroak. Hasi ginen 1977, horrek esan nahi du, urte honekin betetzen duguela 24 urte. Hori Giza Eskubideen ikastaroa batentzat da zerbait oso arraroa, Espainia osoan ez dago, eta datorren urtean, 25. urte hurren ospatuko dugu, uste izango dela urte berezi bat, eta saiatuko gea programazioa erakargarria edukitzeko. Quiero dar las gracias a todos los que estáis aquí y a los que estáis siguiendo el curso online. Pues ya sabemos que por la pandemia nos obliga a estas cosas, se pierde un poco este contacto que es tan importante entre los conferenciantes y las personas que están escuchando. Pero bueno, sé que hay mucha gente conectada en estos momentos. Quiero agradecer al alcalde de San Sebastián, en nombre de la Universidad del País Vasco y en el mío propio, el apoyo que viene dando desde que los cursos se pusieron en marcha, hace ya 24 años. El año que viene celebraremos el 25 aniversario de los cursos y queremos que sean unos cursos especiales, con una programación especial, en la que ya estamos trabajando. Igualmente, le voy a ceder la palabra al alcalde de la ciudad para que se dirija a ustedes y luego presentaré a nuestro conferenciante de hoy. Eskerrik asko. Atsegina zait gaurkoan zuekin ikastaro hauen itxieran egon ahal izatea, eta atsegina zait ere ikustea, orain da urte batzuk hasitako bide honek bere jarraipena daukada, ez? Ez zeraten ni entzutera etorri, nire ezkerretara dagoen Álvaro Gil Robles jauna entzutera etorri zerate, baina utziko dira zue behintzat adierazten edo esaten edo berresten hiri honek giza eskubideen inguruan daukan konpromiso hori. Eta hori ez dira hitz hutsak bakarrik. Nik behintzat horretan sinisten dut. Creo que este curso representa el compromiso que esta ciudad tiene por los derechos humanos. También esta semana se celebra el Festival de Cine Internacional de Derechos Humanos, que ha cumplido su 18 edición. Tenemos un centro dedicado precisamente a la promoción de los derechos humanos en nuestra ciudad. El 2019 tuvimos el honor de recibir el Premio Europa, precisamente porque se reconocía esa labor por la promoción de los derechos humanos que realiza la ciudad. Y creo que esa es una cuestión importante, que me toca recalcar y en la que me toca insistir. Más que nunca, además, creo que en estos momentos, que tal vez sean complicados, venían siéndolo ya antes de que apareciera este dichoso virus que nos hace cambiar de comportamiento y cuestionar demasiadas cosas, pero creo que en este momento más que nunca es importante reafirmar ese compromiso por los derechos humanos como instrumento básico de nuestra convivencia. Creo que esa es una tarea que esta ciudad tiene que hacer, que viene haciendo desde hace ya muchos años, pero en la que tiene que seguir insistiendo absolutamente. Al menos si queremos hacer realidad eso que proclamábamos en el 2016 de la apuesta por la convivencia, año en el que fuimos capital europea de la cultura y en el que también reclamamos los derechos humanos como instrumento de convivencia básico. Beraz, urte askotan jarraitu dezazute da ekimen honekin, benetan eta bihotzez hori deseo dizuet, eta batez ere hemen zaudeten ikasleei baliagarri izan dadila, ez? Ikastaro hau, edo ikastaro hauek, baliagarri izan daitezen jabetzeko. Azken finean, gizateriak ez duela inoiz ezagutu historian zehar gaur egun bezalako garairik, eta neurri handi batean hori, hain zuzen ere, zenbaitzuk, giza eskubideek batzuk
finkatu eta aldarrikatu zituztedako izan zeda. Hori badioan jartzean nik uste dut beti beharrezkoa izaten da eta oraingo honetan ere bai. Y sin más, pues por mi parte voy a sentarme en mi plaza de asistente a lo que estoy seguro que será una conferencia de gran interés. Así que, eskerrik asko. Bueno, antes de ceder la palabra a nuestro invitado, quiero avisaros a los estudiantes que dentro de lo que es el curso, que como decía es financiado por el Ayuntamiento de San Sebastián, se financian 3 becas para realizar el curso de Derechos Humanos en el Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo, René Cassin. Este año, pues hay que decir que gracias a la pandemia, suena muy mal, pero algunas cosas buenas tiene la pandemia, no van a hacerse presencialmente, se van a hacer online, lo que probablemente nos permita financiar las matrículas de todos los que estáis inscritos en el curso y queréis hacerlo. Así que ya os enviaremos un correo explicando el tema. Y bueno, sin más, voy a hacer una breve presentación de nuestro invitado de hoy. La verdad es que es un lujo tener hoy con nosotros a Álvaro Gil Robles. Álvaro Gil Robles fue el segundo defensor del pueblo de España, después de Joaquín Ruiz Jiménez. Además, fue el primer comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa. Tiene una larguísima tradición vinculada siempre al mundo de los derechos humanos. Se ha implicado también incluso en la cuestión de las víctimas en el País Vasco. Ha participado en la Comisión de Víctimas. Creo que es la persona ideal precisamente para dar esta conferencia de clausura y además con un tema muy atractivo sobre como es el de la vigencia de la Constitución española, ¿no? de la que tanto hablamos y, bueno, como digo, yo creo que nada mejor que escucharle a él, así que me callo y agradecerle especialmente el esfuerzo que ha hecho para estar aquí. En este curso nos ha pasado muchas veces que los conferenciantes nos han dicho que era la primera vez que salían de su casa después de 1 año y medio para participar en un acto público. Así que sé que no son tiempos fáciles, ni es fácil viajar en un tren con todo este aparataje. Bienvenido y gracias por estar aquí. Muy bien. Ante todo, muchas gracias por la invitación, por estar aquí. Yo creo que el privilegio es mío. Hacía ya bastante tiempo que no venía desde los viajes para asistir a la Comisión de Víctimas en Bilbao y en San Sebastián. Sinceramente me había olvidado de lo que era el viaje en aquel tren camino para llegar a San Sebastián, en que se va a alta velocidad, velocidad a Burgos, a Miranda de Ebro, semivelocidad y desde aquí a pie, prácticamente para llegar pero vas tomando conciencia de que vas viajando, ¿no? Pero es un buen rato para leer, para disfrutar y para estar. Mi segunda disculpa es no poder hablar en euskera, me hubiera gustado, pero ni lo sueñen. Mi buen amigo Juan San Martín intentó hace años, en su época, enseñarme algunas frases, algunas cosas, y bueno, la buena intención no resuelve los problemas de fondo. Así que disculpen que seguiré en castellano. La tercera cuestión que quería comentarles es que no esperen ustedes una gran conferencia académica propia de lo que es la universidad. Porque el título que yo he hecho es La Constitución, un proyecto común. En el fondo es una reflexión mía muy personal, ya cuando uno está retirado de todo, de la vida pública, de la vida académica. Piensen ustedes que ha sido muchísimos años en la Facultad de Derecho de Madrid. Pues es una reflexión sobre la bondad o no bondad de la Constitución del 78, cuando hoy está sometida a un debate, está sometida a una discusión, a una duda sobre si realmente es útil, no es útil, si nuestra generación lo hizo bien o lo hizo mal. Tampoco piensen ustedes que voy a defender mi generación. Hicimos lo que pudimos y bastante era. Pero vamos a comentarlo un poco, cómo fue aquellas cosas, porque se puede atacar todo, se puede criticar todo, pero no se puede olvidar
cuáles son los orígenes de las cosas, dónde estamos hoy, de dónde venimos antes. Y entonces, en estas reflexiones, cuando preparaba esta intervención, cuando me invitaste a venir, dije, bueno, o hablamos de derechos humanos otra vez en Europa, Kosovo, etcétera, etcétera, los Balcanes, ¿por qué no hablamos de nuestro país? ¿Por qué no hablamos de los derechos humanos, de la Constitución, que es el marco de nuestro país? Pues bien, yo creo que, si me permiten, habría que empezar por decir algo que es muy elemental para cualquier profesor de Derecho Constitucional o sistema político, y es que la Constitución es un momento fundacional de un país. No es fácil hacer una Constitución, hay que saber adecuarla a los tiempos, si hay que modificarla o cambiarla sin vaciar su contenido esencial, pero se plantean muchas cuestiones, se plantean muchas dudas en un tiempo de crisis cuando afecta a la norma fundamental por la que nos regimos en este momento. Entonces, intentemos recordar cómo fue aquello. Hay algunos de los que estamos en esta sala, pues lo hemos vivido. Muchos de los que están en esta sala no lo han vivido. Y en cierta forma se les oculta o no se les... No digo se oculta, se ignora, se da por supuesto lo que muchas veces no fue así. Bien, elaborar una Constitución, como fue el caso español, la verdad fue establecer un proceso único y extraordinario, fundacional, de un sistema democrático, porque lo que queríamos era pasar página de una situación, de un pasado inaceptable, de un pasado dictatorial. Estos momentos fundacionales suelen ser momentos traumáticos, no hay que olvidarlo nunca. Hacer una Constitución no es un proceso suave, tranquilo, evolutivo, no. Las constituciones actuales de Alemania, de la República Federal Alemana, después de una guerra mundial. Portugal, después de una dictadura y la caída por un golpe militar del dictador. Francia de Gaulle, después de la crisis de Argelia, la crisis de la Cuarta República, viene una nueva Constitución que da un giro radical al país. Después de la caída del comunismo, todos los países del Este, Centro Europa, Rusia, hacen una nueva Constitución. El movimiento de las nuevas constituciones es siempre un momento, en el espacio próximo que tenemos, de crisis muy profunda, de una crisis del país. Por lo tanto, es normal que ese proceso y en ese momento se realice con todas las tensiones, con todas las dificultades encima de la mesa. Otra cosa distinta es después ya cómo evolucionamos con esa Constitución, cómo la cambiamos, cómo la alteramos. La Constitución alemana ha tenido cambios, la francesa no digamos, todas tienen sus cambios dentro de un sistema. La nuestra lo prevé también con su sistema. No fue el 78, no fue una excepción a esta regla, en absoluto. No fue, porque muchas veces parece que lo olvidamos, un proceso de revisión constitucional. No. Se produjo, ni había un contexto democrático asentado, ni mucho menos. Algunos nos recordarán, no fue una modificación de los fueros de los españoles, de Franco, no. Eso lo arrumbamos. Fue otra cosa. Rompimos, fue otra cosa. Y ese dato es determinante. No fue una evolución sobre lo que había, sino que fue un cambio radical de lo que hasta entonces había sido el sustento ideológico y el sustento normativo de la dictadura. ¿Y eso qué fue? Pues en ese momento fue el resultado de un entendimiento
todas las fuerzas democráticas que había en ese momento en España, formadas a lo largo de años de dictadura, con un entramado o los restos de un entramado dictatorial, en un contexto marcado por realidades evidentes como la presencia de un ejército dirigido por mandos franquistas, grupos sociales vinculados estrechamente al franquismo, del que se habían beneficiado recelosos de la democracia, grupos de extrema derecha violentos e incontrolados, terrorismo de ETA y otros grupos, una población mayoritariamente temerosa del futuro, con el pasado traumático de haber sufrido una guerra civil y soportado una larga dictadura. El panorama no era sencillo cuando se murió el dictador. No olvidemos que se murió en la cama, para tristeza nuestra, pero se murió en la cama. A Salazar lo echaron, él no. Es verdad que tuvo una muerte terrible, que no se la deseó a nadie, pero no hubo derrocamiento. Y todo el proceso fue muy dificultoso, porque no nos olvidemos que, muerto el dictador, puesto en marcha sus previsiones, con un rey que llega al poder, en un momento determinado ese rey nos dice que ha nombrado jefe del gobierno a un señor que era ministro secretario general del movimiento. ¿Se pueden ustedes figurar a los que veníamos de la oposición, que estábamos todavía en la clandestinidad, un jarro de agua fría monumental? Porque ¿qué podíamos esperar del secretario general del movimiento, que era el partido único de la dictadura? Bueno, la respuesta ya la sabemos, la conocemos hoy. Pero en ese momento no lo sabíamos. En ese momento la crisis emocional fue profundísima. Y cuando empezó a moverse el aparato dirigido por Adolfo Suárez y el rey, y empezó aquel proceso de apertura, pues lo que de ahí siguió, las fuerzas democráticas no actuaban en un terreno de juego en el que habían podido fijar las reglas con total libertad. No. Decir lo contrario sería un disparate. Pretender que se hubiese actuado si esos condicionantes no existiesen es simplemente una falacia, fácilmente sostenible cuando ya las circunstancias históricas nada tienen que ver con el momento fundacional de la democracia. Pero lo que sí es cierto es que supimos aprovechar la puerta que se abrió. Eso sí, la puerta que se abrió la aprovechamos, todos los partidos democráticos de España, nacionalistas, no nacionalistas, centralistas y todo lo demás. Por tanto, me parece también un poco increíble que a estas alturas aún tengamos que recordar estas evidencias históricas, porque algunos piensan que siempre ha sido hoy, y no era hoy. ¿Cómo se hizo aquella Constitución? Bueno, aquí tenemos insignes profesores que saben cómo se hizo aquello, pero conviene recordar a nuestras jóvenes generaciones que las cosas no fueron fáciles, que no se vivieron momentos sencillos los que precedieron al cambio de un régimen dictatorial a un sistema democrático, basado en el respeto del Estado de Derecho, la separación de poderes, el reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas. Los derechos humanos están ahí reflejados claramente en la Constitución, su defensa, el principio de separación de poderes, la independencia judicial, etcétera, etcétera. Todo ello, todo este nuevo entramado, pivota sobre un texto fundamental, la Constitución de 1978. Y lo quiero decir muy claro, ese texto no fue ninguna carta otorgada. Ese texto fue el resultado de un largo debate de 3 años, en el fondo, preparatorio hasta llegar al final. Fue el resultado de un pacto entre las fuerzas democráticas, perseguidas hasta entonces por la dictadura, y los representantes de las que habían gozado hasta ese momento del monopolio de la acción política y a la sombra y como mamporreros de la voluntad del dictador. Yo les recuerdo a ustedes,
pero algunos de aquí estarán, que para llegar a ese momento en que tuvimos que sentarnos a la mesa con quienes habían representado las fuerzas represivas de la dictadura, antes las fuerzas democráticas habían tenido que hacer muchos esfuerzos para entenderse entre ellas, porque teníamos separaciones históricas que venían de la guerra civil. Una de ellas era el dificilísimo diálogo entre los representantes de la oposición de la derecha y los representantes de la izquierda, el socialismo. Uno de los éxitos del franquismo es que no había conseguido haber diálogo entre esas fuerzas durante muchísimos años. Por primera vez, en el año 1962, en la ciudad de Múnich, llevados por el movimiento europeo, se sentaron esa derecha que venía de la República, que entonces era la democracia cristiana, que presidía mi padre, etcétera, con el Partido Socialista de Rodolfo Llopis. Y fue el famoso apretón de manos, la discusión, donde se dijo, aquí se ha terminado el conflicto histórico y vamos a pensar en el futuro. Junio de 1962, los asistentes españoles al llamado contubernio de Múnich, unos tuvieron que salir al exilio, como mi padre, otros fueron confinados en las Islas Canarias y en otros territorios de España. ¿Quién estaba al frente de esa operación, aparte del caudillo insigne? Entre otros, Manuel Fraga Iribarne. Y con Manuel Fraga Iribarne tuvimos que sentarnos después a hablar, porque era el jefe del partido Alianza Popular de la derecha franquista, integrada en el sistema. Nos sentamos con aquel que nos había expulsado, perseguido, insultado. Esa era la situación, no teníamos otra. Y cuando les hablo a ustedes del dictador, muchas veces, y de las fuerzas del dictador, me refiero también al conjunto de fuerzas sociales y fácticas que sostuvieron la dictadura, casi sin fisuras, como el ejército o la Iglesia católica, con dignas excepciones, y gran parte del tejido empresarial y económico de este país. Estaban y estuvieron con el franquismo. Y en la oposición no teníamos apoyo ninguno, pero les digo a ustedes que ninguno, prácticamente. Después surgieron demócratas como las setas, cuando el sistema cambió. Pero en ese momento no había nadie. Esas fueron las circunstancias y el contexto en el que fue necesario empezar a tejer el gran acuerdo común que dio lugar a la Constitución. Y los mimbres para tejer ese texto, hay que reconocerlo, fueron la voluntad del rey de romper con el pasado y la de Adolfo Suárez de abrir un camino, y también el sentido común de quienes hasta ese momento habían soportado el papel de víctimas del franquismo, de no querer ante todo convertirse en verdugos por muchas razones históricas que nos acompañasen. Miren ustedes, entre la muerte del dictador, ¿se acuerdan de la fecha, no? Principio de 1975. Hasta la entrada en vigor de la Constitución pasaron 3 años. Nos hemos olvidado. 3 años en que teníamos que pasar de una dictadura a una democracia. Eso se llama transitar por un camino. Después se llamó transición. Y ese camino estaba erizado de obstáculos. Y algunos que tengan la memoria debilitada, yo quiero recordarles que desde la fecha del fallecimiento de Franco, el rey fue proclamado el 22 de noviembre del 75, octubre del 76, las Cortes de entonces aprueban la ley de reforma política. Fíjense ustedes, con un informe del Consejo Nacional del Movimiento. Eso parece la prehistoria, esto que estamos hablando. El 18 de noviembre las Cortes franquistas lo aprueban y se hacen el harakiri, ellas mismas. Diciembre del 76 se celebra el referéndum de la reforma política. Y esto es muy importante porque la legitimidad de la democracia que tenemos, estas cifras son importantísimas. Sobre un censo de 22,5 millones, algo más, electores, votamos 17,5 millones, poco más, afirmativamente 16,5, un poco más,
y solo en contra 450.000 en blanco votaciones. Y se abstuvieron 5 millones de personas. 5 millones. Es decir, masivamente el pueblo español dijo sí, vamos por ese camino. En el 77 se publica la ley de reforma, los partidos políticos empiezan a ser legalizados, 1977. Es decir, se nos legaliza 2 años después de la muerte del dictador. El 77 es el asesinato de los abogados de Atocha, para recordar cuál era el ambiente, y en la Semana Santa del 77 se legaliza el Partido Comunista, que fue el gran momento en que no sabíamos si a partir de ahí los militares iban a asaltar o no iban a asaltar en ese momento. Y no lo hicieron. Por pura chiripa, pero no lo hicieron. Finalmente, las nuevas Cortes aprueban el proyecto de Constitución el 31 de octubre del 78, el referéndum el 6 de diciembre, el rey lo sanciona el 27 y el 29 entra en vigor. 3 años y 14 etapas que tuvimos que pasar para llegar a tener la Constitución del 78, que establece un sistema democrático similar y en muchos casos más avanzado que muchos de los países de nuestro entorno. Luego entraríamos en el Consejo de Europa, luego entraríamos en el mercado común, la OTAN, con toda aquella discusión que tuvimos, recordarán ustedes, y OTAN sí, OTAN no, al final fue OTAN sí, y entramos cuando habíamos dicho OTAN no, pero bueno, no voy a meterme en eso. En fin, es un pequeño relato histórico para recordar que no estamos defendiendo la bondad o el acierto de las fuerzas políticas y sus líderes involucrados en mayor o menor medida en este proceso llamado de transición, sino sencillamente recordar lo elemental a quienes no lo vivieron y hoy están siendo bombardeados por mensajes de una simpleza crítica, a mi entender, escandalosa, que responden o bien a pura ignorancia o a un interés populista con planteamientos no siempre muy claros. Mantener el mantra de que hubiera o debiera haberse producido una ruptura es sencillamente una falsedad intrínseca. Díganme ustedes qué más ruptura puede haberse producido entre pasar de un régimen dictatorial, enterrarlo para siempre y poner en marcha una verdadera democracia que nos ha acompañado hasta hoy, con sus defectos, pero nos ha acompañado hasta hoy 40 años, que es el periodo de libertad y de democracia más largo en nuestra historia en España. Bueno, decir lo contrario me parece que es un poco excesivo. Pese a todas las dificultades, vaivenes y mejoras posibles que no hemos realizado. Yo he encontrado una frase de Antonio Hernández Gil, no sé si recordarán ustedes. Antonio Hernández Gil fue un catedrático de Derecho Civil, a mí me dio clase como profesor, un hombre venerable, con un pelo blanco que parecía que era un patriarca cuando hablaba, al cual en aquellas cortes atípicas de la transición el rey le hizo presidente de las Cortes. Había presidente del Congreso, presidente del Senado y presidente de las Cortes. Eso ya desapareció. Pues bien, en el discurso de aprobación de la Constitución dijo algo en la sesión solemne aquella del Congreso de los Diputados, con los reyes delante y todos los diputados. Piensen ustedes un momento de la historia de España en la cual en aquel hemiciclo se sentaban desde diputados de la derecha exfranquista como Manuel Fraga Iribarne y otros más radicales que él, pero estaban Felipe González, Santiago Carrillo, Partido Nacionalista Vasco, Partido Catalanista, por primera vez en la historia de España. Es decir, todo lo que había perseguido Franco estaba ese día en el Congreso de los Diputados. Muchos que habían vivido el proceso nos costaba creerlo que aquello era real. Pues bien, Hernández Gil dijo esta frase en ese día. La forma de pronunciarse España sobre su futuro no ha podido ser más rigurosa, completa y firme. Lo que somos y lo que vamos a ser depende de nosotros mismos. Nadie puede apropiarse de nuestro destino
ni hablar con fundamento vinculante desde fuera de la democracia. He aquí el gran problema resuelto. Eso es lo que creía Hernández Gil. Está por ver si está realmente resuelto. Eso depende de nosotros. Pero él, en ese momento, yo creo que expresaba el sentimiento común de todos. Hemos abierto una vía, vamos a vivir juntos esta aventura, quitémonos este horror que hemos vivido de la dictadura. Y bien, ¿cómo está la situación hoy? Porque lo que Hernández Gil estaba diciendo es el resultado de un gigantesco esfuerzo de entendimiento entre las fuerzas democráticas, hasta entonces en la oposición, y la clandestinidad, deseosas de construir un futuro estable por una parte y por otra los restos del franquismo sociológico, detentador del poder hasta entonces, y que comprendió que no tenía más opción que hacerse el harakiri e integrarse en el sistema democrático. Por eso yo mantengo y llamamos que lo que pasó el 78 fue una ruptura. Esa transición fue la transición en la ruptura de lo anterior y el paso a un nuevo sistema completamente distinto. Es cierto, fue así porque no hubo violencia, confrontación armada, represión y venganza. No hubo revolución de los claveles, yo lo he hecho antes, en la que apoyarse. Se nos murió en la cama. Pero la transición de la dictadura a la democracia se hizo sobre la base de un pragmatismo político inédito entonces en España, que siempre hemos sido tan aficionados al todo o nada. En ese momento se fue enormemente pragmático, visto el peligro de lo que teníamos encima. En suma, porque sabíamos que o se aprovechaba esa oportunidad o difícilmente tendríamos otra, sin pasar por situaciones infinitamente más peligrosas. Y no estábamos tan alejados de la verdad cuando el 23 de febrero del 81 tuvimos ese golpe grotesco del señor Tejero entrando en las Cortes. ¿Y qué es lo que había detrás del Tejero? Está por verlo. En realidad, la democracia no se consolidó hasta que el Partido Socialista ganó las elecciones y llegó al poder Felipe González. Esa fue la prueba del algodón. Es decir, el nuevo sistema soporta la llegada de los enemigos mortales de la izquierda, de la derecha tradicional española, ¿o no? Y lo soportó. Tan lo soportó que es uno de los éxitos del sistema de la Constitución del 78, que hoy, como lo más normal, aunque a algunos les irrite y les ponga nerviosos, lo que ustedes quieran, en el Gobierno está un ministro comunista y un ministro, hasta hace poco, bueno, vicepresidente, antisistema y anticastas y ante todo lo que ustedes quieran. Ya no está, pero se ha integrado en la casta, en el sistema y en la democracia. Y no ha pasado nada. Bueno, pasan muchas cosas, pero le quiero a usted decir que el sistema constitucional ha permitido lo impensable en aquella época. Bueno, quiere decir que no es una constitución tan mala, es un marco político y de juego político muy importante. Un sistema como la democracia se precia de tal, solamente tiene dos límites. Me parece esencial: rechazo a la violencia y ruptura del orden constitucional de carácter unilateral. Son los únicos límites que tiene la Constitución. Lo demás ya lo sabemos, desde la derecha, que está gobernando, hasta el socialismo y más allá, comunistas y el antisistema. Y no se nos han caído los anillos a nadie, no ha pasado nada. Es decir, que el sistema está pensado sobre la búsqueda del consenso, que efectivamente se ha manipulado mucho y se ha insultado mucho. Pues sí, el consenso era muy importante, muy importante.
cuando se estaban discutiendo artículos fundamentales de la Constitución. Yo entonces era un modesto asesor del Partido Socialista, profesor de universidad, con Gregorio Pérez Barba. ¿Cuántas veces la Comisión Constitucional se paraba porque había un atasco, se peleaba, había que salir a tomar café y en el café se consensuaba, se hablaba y se llegaba a una fórmula? Una pura anécdota. Cuando se discutió, porque es una anécdota en el fondo, introducir el defensor del pueblo en la Constitución española, invento de servidor, por cierto, que se lo hizo pasar Gregorio Pérez Barba en la comisión. ¿Quién fue el mayor entusiasta de aquello? Manuel Fraga, que tenía una formación constitucionalista británica y escandinava. ¿Quién propuso el nombre? Manuel Fraga. Y el resto lo aceptó. Había un consenso, un diálogo al construir aquello. Era, guste o no, esta era la realidad en la que estábamos trabajando, ¿no? Entonces, lo demás son historias. ¿Fue o no un proyecto común la Constitución? Porque ahora se dice que no fue un proyecto común. Pues mire, unos datos, yo no les voy a cansar a ustedes mucho. Sobre el consentimiento al proyecto común, que fue la elaboración y aprobación de la Constitución, recordar que sobre un censo de 26 millones de personas votaron 17 millones y de ellos afirmativamente 15 millones. Se abstuvieron 8.700.000 y pico. Hombre, creo que es difícil encontrar en Europa hoy, ni entonces, un ejemplo mayor de participación popular y de voto afirmativo hacia aquel proyecto, hacia aquello que se había construido a lo largo de esas negociaciones. Negarlo es también una realidad. Es absurdo. Las cifras están ahí y los españoles se pronunciaron, y que no se diga que lo hicieron con miedo y todo eso, no es verdad. Sabíamos perfectamente lo que votábamos y cómo lo votábamos y dónde veníamos y dónde queríamos ir. Algunos han dicho, mire, sí, es cierto, pero en algunos sitios hubo más abstención que en otros y más rechazo que en otros, por ejemplo, Cataluña y aquí, en el País Vasco. Bueno, yo me he molestado porque como uno ya es anciano, tiene la memoria, busca cosas, en ir a buscar las cifras. Por ejemplo, en Cataluña, sobre un censo de 4 millones y algo más de 300.000 electores, votaron 2.900.000 y algo. Afirmativamente, 2.700.000. Blancos y nulos, nada, 117. ¿Cuántos se abstuvieron en Cataluña? 1.400.000. De esos 1.400.000, 1.100.000 en Barcelona. Es decir, ahora el territorio tan independiente total votó entonces masivamente la Constitución. Barcelona, 1.100.000 votaron que no. Pero me he ido a ver las cifras de Madrid, territorio opresor, como todo el mundo sabe, de la humanidad. Pues en Madrid, sobre un territorio de 3 millones, votaron 2.200.000, afirmativamente 1.896.000, y entre los que se abstuvieron y se opusieron, 1 millón y pico. Lo mismo que en Barcelona. Lo mismo que en Barcelona. ¿Quiénes se oponían? Pues todo el franquismo histórico, etcétera, etcétera. En Barcelona habría otras razones. Pero las cifras, unas por otras. País Vasco, 874.000 votantes, 693 votaron, positivamente 479.000, 163 se opusieron, blancos y nulos 51.000. Se abstuvieron de participar 181.000. Es decir, estas son las cifras. Estas son las cifras. Luego podemos montar la historia que queramos montar, pero estas fueron las cifras reales. Hubo más abstención en Madrid, proporcionalmente, que en el resto. Las conclusiones, por tanto, saquémoslas con pinzas y no las extrapolemos ni las cambiemos. En fin, yo creo que lo más importante en materia de derechos humanos, libertades públicas,
es que el resultado de ese pacto social, no olvidemos nunca que Kelsen decía que la Constitución es un pacto social, fundamentalmente, esencialmente. Pacto social, la Constitución son las reglas escritas de ese pacto social, decía Kelsen. Pues bueno, ha sido que en nuestro país hoy no se persigue más pensamiento político que el totalitario, que pasa a la acción violenta contra las instituciones democráticas o las vidas y bienes de las personas. Si no es así, la libertad de pensamiento, reunión y asociación es absoluta. En este país se puede ser de todos los colores, fundar todo tipo de partidos que actúen dentro de la legalidad, propugnar el capitalismo más descarnado o el comunismo más radical, el populismo de derechas o de izquierdas, el separatismo o la unidad de Santiago y Cierra España. Lo único que no es soportable es la violencia contra las personas o las instituciones democráticas para imponer una visión política y social. En nuestro país hoy podemos pensar y decir lo que queramos siempre que no vayamos a romper la cabeza del otro. Es así, lo estamos viendo en las elecciones de Madrid. La separación de poderes es real, etcétera, etcétera. Yo ya creo que esos son lugares comunes y es difícil, francamente difícil, concebir un sistema más garantista en materia de derechos y libertades fundamentales. No solamente tenemos todos los tribunales, el Tribunal Constitucional, Estrasburgo, donde yo he estado años en Estrasburgo, he visto condenar a España por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y España cumplir las sentencias de Estrasburgo. No todas, pero ha cumplido muchas de las importantes de Estrasburgo. Otros países de Europa no cumplían las sentencias de Estrasburgo. Reino Unido sigue sin cumplir sentencias, Italia sigue sin cumplir sentencias, la República Federal Rusa sigue sin cumplir sentencias. España las ha cumplido todas. En fin, creo que es difícil decir que en nuestro país hay una quiebra de libertades y de respeto al Estado de Derecho. Y hemos visto constatar hasta qué punto, por ejemplo, este respeto, lo que entraña también una exigencia que es no judicializar la justicia. Ese es un defecto grave que tenemos encima de la mesa. Karl Loewenstein lo decía, es fundamental no politizar la justicia. Yo no digo que la justicia en sí misma hoy esté politizada, pero los órganos de gobierno de la justicia sí están muy politizados y sufriendo un combate político que es muy difícil de resolver, lo reconozco, pero está ahí, evidentemente, puesto que hay elecciones por parte de los órganos políticos. Y tenemos también una confrontación con motivo de las actuales elecciones en Madrid, por ejemplo. Hemos podido constatar hasta qué punto es inquietante la crispación que puede llegar de manos de alguna fuerza política que aprovecha las reglas del juego electoral democrático para, abominando de los valores que integran la verdadera democrática, pues aprovecha para lanzar mensajes inaceptables en una democracia. Pero está en su libertad de expresión. Y en cuanto al ordenamiento territorial del Estado, es verdad que tenemos un problema cierto y que tendremos que afrontar, pero yo creo que hablar, como se ha hablado por algunos, del régimen del 78, equiparándolo subliminalmente a lo que hemos calificado el régimen de la dictadura franquista, pues francamente es insultante, es ignorar la realidad. Esto no es el régimen del 78, esto no es el franquismo, señores. Por favor, eso es una simpleza que, francamente, raya en lo insultante. Ahora, es verdad, la Constitución del 78, igual que defiendo esto, igual que defiendo que creó el sistema de las autonomías, que sirvió para pasar de una España absolutamente centralizada a una España descentralizada y mucho más que descentralizada, reconociendo a los territorios, algunos su lengua, su cultura, su autogobierno,
y al mismo tiempo la posibilidad de tener competencias exclusivas en las que se retira el Estado. Fíjense ustedes qué complicado ha sido eso después, cuando hemos tenido la pandemia, coordinar las competencias exclusivas de las comunidades autónomas que afecta a todos con el Estado, pero lo hemos hecho, lo seguimos haciendo en nuestro sistema. Pues bien, todo eso hace que efectivamente, yo lo defiendo, no quiere decir que la Constitución del 78 para mí sea algo que hay que conservarlo como si fuese el Santa Santorum, ¿verdad?, sin posibilidad ninguna de revisarlo o reflexionar sobre su futuro. Pues claro que sí, claro que sí. No la hemos congelado. Se aprobó el 78, ha tenido algún pequeño cambio por razones europeas en algún momento, pero la Constitución del 78 se puede cambiar, se puede modificar. ¿Cómo hay que hacerlo? Siguiendo las reglas de la propia Constitución. Lo que no podemos hacer es saltarnos las reglas, porque entonces nos saltamos el pacto social, y en el pacto social, ahí, amigo mío, estamos todos, y eso es muy peligroso tocarlo. Por lo tanto, depende ese cambio exclusivamente de nuestra voluntad colectiva, de acuerdo de las distintas fuerzas, para mejorar y perfeccionar el proyecto de CUAN, para adecuarlo a nuestro momento. Y es verdad que la Constitución necesita adecuarse en muchos aspectos al momento actual, a la evolución de nuestro país. Entre otras cosas, necesita adecuarse a la evolución de lo que ha sido en el orden territorial las comunidades autónomas, que han cumplido un papel histórico, hay que reconocerlo, pero que hoy cualquier constitucionalista sabe que en España vivimos de facto en un Estado federal sin decirlo. Pues a lo mejor ha llegado el momento en que tenemos que plantearnos hacer una reforma de la Constitución para efectivamente introducir el Estado federal como tal. Punto. El Estado federal y hacer un Senado que funcione como Senado y no que sea un cuento chino que no sirve para nada. Pues el terreno está maduro para estos cambios y otros que se pueden introducir en la Constitución. Pero, cuidado, una cosa es evolucionar, cambiar, mejorar, lo que nos pongamos todos de acuerdo que haya que hacer, y otra cosa es derribar. Un compatriota de suyos, y buen amigo mío, lo voy a citar porque es un buen amigo, el invitado a ese otro, Ramón Jáuregui, político bien conocido, decía: en España no es necesario ni mucho menos conveniente sumergir al país en un proceso constituyente. Yo también lo creo. Lo que yo digo no es un proceso constituyente, es reformar la Constitución, no cambiarla toda. En España tenemos fatiga de materiales constitucionales, pero los muros de nuestro hogar democrático son sólidos y firmes. Si quitamos esas piedras de la bóveda que sostienen nuestra convivencia democrática, pacto reconciliatorio, monarquía parlamentaria, Estado autonómico, economía social de mercado, la Constitución del 78 al fin y al cabo, se caerá el arco que soporta nuestro futuro. En cualquier caso, todo este proceso no se puede canalizar sobre la base de la imposición unilateral. Eso es inaceptable. Nadie tenemos el derecho de imponer a los demás algo. Lo hablamos, lo discutimos y lo decidimos. De la ruptura del consenso en lo fundamental, eso lleva o pone en peligro los logros colectivos de paz, libertad y democracia, y es obvio que los mecanismos del Estado de Derecho reaccionen. Porque si no reaccionan, tarde o temprano lo harán otros, y eso será un enorme peligro para la Constitución. Y lo más importante, no lo olvidemos, es que estamos integrados en una Unión Europea, en un proyecto europeo, y hemos de mirar hacia el futuro y no hacia el pasado. Por muy romántico que pueda parecer para unos pocos mirar hacia ese pasado. Finalmente, y ya no les quiero cansar, señor alcalde, no le quiero cansar más, me mira con una bondad enorme, pero no le quiero cansar. Finalmente, sí creo que nuestra generación, nosotros tenemos que hacer una autocrítica seria.
La autocrítica, yo la hago por menos, por mí la hago, es que creo que no hemos sido capaces de transmitir a las generaciones que nos han seguido nuestro convencimiento, nuestra fe, nuestro sentimiento de lo fundamentales que han sido y son en una democracia, el respeto y defensa de los valores democráticos, de los valores que están en una Constitución. El valor de la libertad, de la igualdad, de la solidaridad, de la justicia. Cuando dimos el paso de la dictadura a la democracia, la verdad, pensamos que ya estaba hecho todo. No nos dimos cuenta que lo fundamental nunca es definitivo y que hay que seguir luchando por lo esencial cada día. Después se han transmitido otros valores en nuestro país, también, ¿por qué? Pero no discuto, valores del éxito personal, del dinero, del triunfo, etcétera. Y esos valores esenciales que eran el cemento de la sociedad, el respeto, la solidaridad, el respeto a la libertad del otro, a la igualdad, a la solidaridad, eso se ha ido diluyendo. Y ahora estamos en un momento de crisis muy fuerte por la pandemia, la economía, y vemos que hay mucha tensión en la sociedad, y vemos que hay sectores de la sociedad que no entienden estos valores y que está irritada, está reaccionando contra el sistema, como si el sistema tuviese la culpa y no las circunstancias. Que le falta la fuerza de reconocer que la historia tiene sus periodos buenos y menos buenos, y que en los menos buenos hay que aguantar para salir, porque se sale. Termino recordándole una frase de un buen amigo, ahora está mal decir estas cosas, pero es que es un buen amigo, que es el presidente Felipe González, que hace poco le oía decir que es imprescindible que no olviden los políticos que todos llevan a la espalda una mochila histórica. Y yo le diría, no solo los políticos, todos los ciudadanos llevamos a la espalda la mochila de nuestra historia, la pasada, la reciente y la presente. Y bien, llegado a este punto, solo me queda terminar mis palabras y esta intervención, que espero que no les haya cansado en exceso, planteando el punto. ¿Seremos capaces de volver a trabajar otra vez en la mejora del proyecto de la Constitución para que podamos seguir teniendo un espacio común de convivencia, de paz y libertad, en la que podamos entendernos todos y seguir avanzando otros 40 años más y cambiar lo que haya que cambiar, mejorar lo que haya que cambiar, sin necesidad de tirarnos los trastos a la cabeza? Pues esa respuesta la tienen ustedes y la tenemos todos en la mano. Muchísimas gracias otra vez por la invitación y por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, pues a continuación vamos a abrir un turno de preguntas. Supongo que el tema es suficientemente interesante como para que os hayan surgido dudas. No tengáis problemas en plantear lo que os venga a la cabeza. Antes comentábamos que para vosotros, en general para los estudiantes, esto de la Constitución y de los años 70, 80 suena a la prehistoria. Y hablando con él también decía que yo también, si me quito 20 años, que son los que os llevo, bueno, os llevo más, pero si me quito 40, si me quito 20 al año que nací, pues estamos en la Segunda Guerra Mundial. Y para mí la Segunda Guerra Mundial fue algo absolutamente remoto en el tiempo, ¿no? Entonces es normal que a vosotros resulte algo tan antiguo, que si la Constitución es algo que, digamos, es el instrumento jurídico que da que da vida a un país, ¿no? Fruto del consenso, pues igual después de 40 años hay que replantear ese consenso, porque es evidente que no todo el mundo se encuentra igual de cómodo y que habrá que buscar otra solución, ¿no? Entonces, no sé si teníamos por aquí una pregunta. Buenas tardes. Me llamó la atención que no comentara usted que en el 77, que vivíamos ya, claro, las elecciones que hubo en junio del 77, no constituyentes. Es decir, no se había aprobado la Constitución, pero sí hubo elecciones. Simplemente un comentario por su parte, porque como no lo ha comentado, pues...
Perdón, o bastante sordo. Y en las máscaras estas que nos obligan a llevar, no me entero, ¿cuál era exactamente? En las elecciones de 1977, él comenta que le ha extrañado que no hayas hecho referencia a ellas, las preconstitucionales, aquellas que fueron municipales, si no recuerdo mal. Si no recuerdo mal, fueron municipales y luego cuando se celebraron las elecciones generales, los ayuntamientos se constituyeron de acuerdo con los porcentajes que habían conseguido. Sí, bueno, sí, eso no lo dudo. En 1977 hubo unas elecciones generales en España, en junio de 1977. Todavía no estaba aprobada la Constitución. O sea, ¿no le llama a usted la atención de que hubiera elecciones sin haberse aprobado la Constitución? Como no ha hecho ningún comentario, le agradecería que lo hiciera. La verdad, yo las elecciones del 77 fueron tan complicadas, en términos generales, ¿no? ¿Recuerdan ustedes la cantidad de fuerzas políticas que se quedaron fuera de juego? Por ejemplo, una anécdota. Una de las fuerzas del Pacto de Múnich, la democracia cristiana, quedó arrasada. Desapareció en manos de la UCD. Eran los históricos de la oposición a Franco, de la derecha. El pueblo español no lo reconoció nada. Dos senadores, nada más. Y habían pasado exilio, persecución y confinamiento. Adolfo Suárez y la UCD los arrasó. Pasaron muchas cosas, 77, luego las municipales, luego muchas cosas. Tiene usted razón. Pero yo lo que quería hoy lanzar el mensaje es que no hay que ponerse flores de lo que fue. Lo que fue. Al que nos tocó hacerlo, lo hicimos como pudimos y como mejor supimos. Con muchos errores, seguro. Pero gracias a esos errores estamos en libertad hoy aquí. Eso es lo único que le puedo decir. Entonces, hoy la generación que está ahí tiene una enorme responsabilidad y es cómo trazamos el camino en adelante. ¿Qué camino trazamos? Hoy estamos viviendo situaciones muy complicadas. Fíjense ustedes, yo tengo muy buenos amigos en Cataluña, en Barcelona. Hay un estado anímico muy complicado, muy difícil. Yo no me atrevería a condenarlo en muchas cosas, no. Porque hay mucha gente que honesta y personalmente siente lo que está haciendo. Hay otros manipuladores, caraduras y muchas más cosas que yo podría decir porque también los conozco. ¿Qué hemos hecho mal unos y otros para que lleguemos a este estado de confrontación? Tendremos que pensarlo, tendremos que sentarnos. Lo que no puede ser es como dos trenes uno contra otro. Eso no va a ningún lado. Tendremos que aceptar sentarnos unos, sentarnos otros y reflexionar cuál es el marco en el que mejor nos tenemos que entender. Es el marco de las futuras generaciones, ya no es la nuestra, nosotros ya estamos de salida. Hicimos algo entre todos, usted estaba ahí también, entre todos lo hicimos. Y creo que ese esfuerzo, por eso es mi palabra hoy de reivindicación, con todos los fallos, con todas las dificultades, no es peor que ningún otro país de Europa, yo diría que mejor que muchos países de Europa. Es una Constitución absolutamente avanzada en materia de derechos humanos y, desde luego, que permite cualquier política económica y social progresista, siempre que haya fuerzas políticas que estén dispuestos a hacer políticas económicas progresistas. La Constitución no lo impide, para nada. Por lo tanto, la interrogante está ahí, el reto está ahí, el reto es para todos, no es para nosotros que estamos de salida. Y sobre eso yo creo que merece la pena reflexionar en el punto académico y en el no académico. Todos. La mochila la tenemos todos.
Y no podemos decir, es la gran historia española que a mí me cansa mucho, esto es una cosa de políticos. No, no. Esto no es una cosa de políticos. Esto es una cosa de todos. Cada uno tenemos a nuestra manera que posicionarnos. Y tenemos que saber que el futuro está en nuestras manos. Una parte pequeñita del futuro, pero está en nuestras manos. No es responsabilidad solo de los ministros, de los alcaldes, los de la Diputación. No, 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 no. Es de todas. Eso de decir, esto no va conmigo, no vale. No vale. Porque cuando uno dice no va conmigo, hay fascistas que dicen, esto sí que va conmigo y doy el paso contra el sistema. Cuidado, cuidado. Que hoy lo estamos viendo, los mensajes, utilizando el mecanismo democrático, racistas, xenófobos, antidemocráticos de determinados partidos políticos. Y lo más sorprendente, ¿cuántos votos están teniendo? ¿Cuántos votos están teniendo? ¿Cuánto algunas aventuras de aprendiz de brujo están volviendo a sacar de la cueva a los que creíamos que ya no estaban? Cuidado. Cuidado porque la democracia se pelea cada día. No hay nada definitivo, no hay nada consagrado. Y cuando no la peleamos, cuando no transmitimos los valores democráticos a los jóvenes y estos a sus compañeros y a los demás, estamos permitiendo que fuerzas antidemocráticas ocupen el espacio que nosotros dejamos. Y no podemos dejar ese espacio. Por eso me parece muy bien esta iniciativa, alcalde. No se puede dejar ese espacio. Hay que estar ahí, diciéndoles a todos los antidemócratas, mire usted, no, nosotros defendemos nuestro sistema y nuestra libertad. Y eso es cada día. Eso no es solamente el día que se va a votar cada 4 años. No, 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 no. Eso es cada día. Eso es cada día. ¿Qué es complicado? Sí, claro, complicado. Pero eso no significa quitarse la mochila y decir, esta mochila es del político. Ahí está. No. Él tiene su mochila, yo tengo la mía, con mis obligaciones y mis responsabilidades como ciudadano. Por eso tengo derecho a votar, a opinar, a hablar, a manifestarme, a salir a la calle, a decir que sí o decir que no. Eso soy ciudadano. Si me quedo en casa y miro desde la ventana, no me puedo quejar después de lo que pase fuera. Espero no haber sido muy incendiario, ¿no? Digo yo. No, ese es precisamente el objetivo, lo que estabas comentando, de los cursos de derechos humanos. Y, de hecho, yo creo que de las intervenciones que hemos tenido a lo largo del curso, lo que ha sido más palpable es la preocupación de casi todos los conferenciantes que han venido de la regresión que se está produciendo a los derechos humanos, en todos los ámbitos, incluido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es decir, parece que son derechos que ya los tenemos, que están aquí desde siempre, pero ha sido un recorrido larguísimo y en muy poco tiempo hemos retrocedido. Y por eso yo creo que es bueno que la gente joven tenga esa conciencia, y yo creo que esto es una cantera de gente que va a trabajar en los derechos humanos. Os voy a seguir la pista a todos. Sí, tienes una palabra por ahí. Vale. Gracias por la disertación y en especial también por el final de lo que está comentando ahora. Yo le quería preguntar, le quería comentar, sí, que ha mencionado el tema de los valores democráticos, ha comentado el tema de los pactos políticos, ha comentado que nos tenemos que involucrar, pero yo creo que tenemos algo más, y estamos oyendo algo de la judicialización de la política y estaremos preocupados de eso, ¿o no? Judicialización de la política. Tiene usted toda la razón. Es decir, hay una tendencia a convertir lo que debe ser un debate político en el Congreso, o en el Ayuntamiento, o en la Diputación, o en donde fuera, en un proceso judicial, como si eso resolviese el problema político.
Y son dos cosas completamente distintas. Una cosa es que si un partido político o un grupo político comete determinados delitos, bueno, pues para eso está la justicia. Si hay corrupción o lo que sea, pues para eso está la justicia. Pero eso no evita el que haya un debate político y que tiene que haber un debate político y encontrar el acuerdo político en los tribunales. El sistema que tenemos ahora, en este momento, de sistemáticamente confrontación en todo, y cualquier ley que se apruebe al Tribunal Constitucional, convertir todo en judicialización, es un error enorme. Lo dijo Lowenstein, no se puede, porque al final termina politizando la justicia y sobre todo degradándola, porque cualquier resolución que tome va a gustar a unos, no va a gustar a otros, etcétera. Tenemos que volver a discutir en el seno de la política lo que es político y en el Congreso de los Diputados hacer verdaderos debates políticos, como se han hecho siempre en la historia de España, y en el Parlamento vasco, y en el Parlamento catalán, y los demás. Y ahí se debate la política y se vota y punto. Y si he perdido, he perdido. Lo que no puede ser es ir al Tribunal Constitucional o ir a la vía judicial. Eso es un enorme error. Estoy totalmente de acuerdo con usted, pero es uno de los males que tenemos precisamente por no aceptar todas las reglas del sistema democrático. Pero esos agentes políticos que que siguen queriendo judicializarlo, ¿cómo pararles? Yo no tengo la fórmula. Tiene que ser el buen sentido. Es decir, tienen que escoger los buenos dirigentes que no entren en ese juego. O la sociedad en algún momento les tiene que decir, mire, por ahí no. Si sigue usted así, no le voto. Pero yo no tengo la varita mágica para eso. Yo he vivido otra época política en que nos decíamos las cosas a la cara y lo que no decíamos a la cara nos las decíamos en el café, pero era igualmente a la cara, y luego se votaba y se resolvían las cosas. Nadie iba a ningún tribunal a plantear. Los tribunales estaban en lo suyo. La vida política se hace en los órganos políticos, en el Parlamento. Tendremos que aprender a superar esa situación. Le doy a usted toda la razón. Es una crítica absolutamente razonable. Estamos judicializando el debate político y estamos al mismo tiempo politizando la justicia, indirectamente. Los órganos de gobierno de la justicia, por lo menos. El funcionamiento normal de la justicia yo creo que no, que es independiente y es correcto, aunque no nos gusta algunas veces las cosas que dicen. Pero bueno, es independiente. Pero ese terreno político estoy de acuerdo con usted, ¿sí? Sí, ¿Eso sí? pero, por ejemplo, el Constitucional no puede decir de que eso es un tema político y no lo va a debatir. ¿Perdón? El Constitucional no puede decir ese es un tema político y, por lo tanto, eso no me atañe. No, sí, el Tribunal Constitucional puede meter mano ahí y decir esto no es un tema político y no debe entrar a los tribunales. Sí, es un tema puramente político, efectivamente. No, yo no le puedo dar a usted la solución. Pero yo sé lo que yo haría. Yo no llevaría los temas políticos a los tribunales. O sea, los debatiría en el Parlamento. Sí, pero a lo que voy es que no conozco en profundidad el tema, pero ¿el Tribunal Constitucional no puede decir de que eso no lo va a debatir? No, la justicia puede decir este asunto no lo acepto, si lo acepto, entro en ello o no entro, según sus competencias, pero no puede dar lecciones a los políticos. Tiene que decir lo admito a trámite o no lo admito a trámite. Si no lo admito a trámite es porque me está usted presentando una tontería. Se lo va a decir de una manera más elegante, pero se lo va a decir así. O si hay indicios, entro. ¿Cuándo se aprecian los indicios? Y ahí ya entramos en un mundo muy complejo. Pero la justicia tiene que ser independiente, es decir, no puede dar lecciones políticas. Si no, ya no sería otro partido más. Una pregunta por ahí. Si no hacéis una pregunta, me voy a atrever yo a hacer algo que no debería hacer un moderador, porque en realidad es como tirar una piedra y esconder la mano. Pero antes has comentado que Ramón Jáuregui hablaba de la bóveda de la Constitución y situaba en esa bóveda
la monarquía constitucional, ¿no? Es imprescindible que haya una monarquía, se puede plantear la reforma de la Constitución e ir hacia la República. Lo digo porque yo estoy convencido de que en este país no vamos a llegar seguramente nunca a entendernos, porque hay dos bandos enfrentados desde la guerra civil y ahora mismo en las elecciones se ve claramente en el ámbito español que hay dos bandos, digamos, abiertamente enfrentados y separados, pero estoy convencido que mucha gente dentro del mundo nacionalista se sentiría mucho más cómodo si en vez de ser la monarquía española fuera la República Española. Si en vez de la República, si en vez de la bandera en rojo igualda fuera la tricolor. Yo estoy convencido que mucha gente, que a veces es un problema semántico, ¿no? Lo mismo que hablabas del Estado federal. Realmente no creo que haya estados federales que tengan la descentralización que tiene el Estado de las Autonomías españolas. Y al final el cambiar el nombre puede hacer que gente se encuentre más cómodo. No sé si no quieres responder, porque igual es un poco incendiaria esta pregunta. Pero... No, nunca hay una pregunta tonta, solamente hay una respuesta tonta. No, las cosas son así. Vamos a ver, por entrar en lo último. Yo creo que un país que tenga un sistema autonómico de autogobierno más avanzado que España, no lo hay ni en los Länders alemanes. Por lo tanto, tendremos algún día que decir la verdad. Es decir, tenemos el sistema más avanzado de autogobierno que existe en Europa. Le podemos poner el nombre de comunidad autónoma o de Estado federado. Me da igual. No tan igual, porque no es lo mismo Estado federado que confederado. Pero bueno, Estado federado. Pero yo creo que no pasa nada porque digamos que España es una federación. No pasa nada. A algunos no les gustará, por un lado y por otro. Pero bueno, en el fondo es decir la verdad de lo que está ocurriendo hoy, de lo que es hoy. Respecto al otro tema, yo siempre he sido accidentalista en ese tema, lo digo honestamente. Hay quien dice que hoy la monarquía no está legitimada. Bueno, digamos las cosas como son. La monarquía no estaba legitimada cuando murió Franco, porque el rey entonces llegó al gobierno de la mano y voluntad del dictador. Por lo tanto, para los demócratas, en ese momento, francamente, no lo considerábamos legitimado. Pero del momento en que la Constitución dijo lo que dijo y el pueblo español votó la Constitución, aquella monarquía franquista desapareció y se convirtió en una monarquía parlamentaria constitucional, en la que el rey español renunció a todos los poderes absolutos que le entregó el franquismo a favor de un sistema democrático parlamentario en el que el rey no cumple más misión que un presidente de la República en Europa. Una cosa puramente nominalista. Eso es así. Incluso si hacemos cifras, el presupuesto de la Casa Real es infinitamente menor que el presidente de la República Francesa o el presidente de la República Italiana. Ya no digo el presupuesto de la Reina de Inglaterra, claro, que eso ya es absolutamente apocalíptico, ¿no? Es, digamos, en términos objetivos, muy mísero, muy mísero. Por lo tanto, un presidente de la República probablemente nos costaría económicamente más dinero. Luego es un tema emocional. Claro, se nos une el problema de la crisis de la monarquía en este momento por el rey emérito y las tonterías que ha hecho el rey emérito y las no tonterías que ha hecho el rey emérito. Pero eso es una cosa, la persona, y otra cosa es la institución. Tenemos que tener capacidad para separar la institución de las personas. Criticaremos a las personas lo que haya que criticar, pero la institución, mientras sea útil, pues es útil. Y la legitimidad la tiene de la Constitución española. Es una institución democrática, parlamentaria, sin poder ejecutivo ninguno, que está para representar. Igual que el presidente, bueno, tiene mucho más poderes el presidente de la República Francesa, pero como el presidente de la República Federal Alemana o el rey holandés o el rey de Bélgica. Es decir, inauguran los crisantemos y nada más, es decir, poco más. Entonces, enfrascarnos en un debate sobre eso, a mí me parece inútil, y insisto, no soy ni más monárquico ni menos monárquico. Me parece que tenemos problemas mucho más importantes encima de la mesa que ese tema. Ahora, que es emocional
si me ha dicho el rey, me ha dicho que qué pena, que eres muy triste, que te ha pasado no sé qué. Bueno, pues mira, ¿qué quieres que te diga? A mí me han mandado muchas amenazas de muerte y nunca he estado lloriqueando por las esquinas para que me digan mis amigos que están muy tristes. Pues hay que combatir a esos terroristas, hay que combatir a esa gente, pero nada más. Entonces, yo no sé. En fin, no voy a seguir porque me parece que las tonterías no. Sí, Itziar. Bueno. Vale. Bueno, entiendo y estoy de acuerdo con que al final la figura del rey pues fue electa, ¿no?, a través de unas elecciones democráticas y que puedes decir que está legitimada, pero me parece una figura totalmente antidemocrática ya solo por el hecho de que sea un cargo que se obtiene por nacimiento, que se hereda, porque nosotros no hemos votado a Felipe, no hemos votado ni tampoco vamos a votar ni a Sofía ni a Leonor, pues no. O sea, es una figura totalmente antidemocrática y me parece que es como una burla al hecho de que luego nos llamemos un Estado social y democrático de derecho. Y luego también quería comentar, que antes no he hecho la pregunta, no sé por qué, pues la hago ahora, que has comentado que ante la subida de los votos a los partidos que muestran ideas pues xenófobas y antidemocráticas, que tenemos que estar ahí, ¿no?, al pie del cañón día a día todos, porque todos tenemos una mochila política. Y a mí yo he hecho muchísimas veces la reflexión del porqué de la subida de estos partidos, ¿no?, sobre todo en los últimos años. Y aparte de ser una cuestión sociocultural, me parece que es porque yo creo que la sociedad está de alguna manera muy decepcionada con la política que vemos, ¿no?, con lo que se nos ofrece, con el juego de niños que se ve en el Senado, en el Parlamento, que al final estamos decepcionados de alguna manera, y creo que esos partidos precisamente están apelando a los instintos más primarios del humano, a decir lo primero que se les suelta, o sea, que se les pasa por la cabeza sin ningún tipo de pudor, y la gente como que ve, aparte de la comedia en ello, que es absurdo, pero realmente eso, la parte de, joder, este dice lo que piensa, le dice a una señora que tiene cara de amargada, esta persona. Vemos el punto humorístico ahí, ¿no? Y vemos como, bueno, igual esta persona sí dice la verdad, ¿no? Me puedo fiar un poco más, porque los otros son muy demagogos, me venden el cuento. A lo mejor yo creo que esa decepción que hay por parte de los ciudadanos ante el juego político que hay, yo creo que puede ser una causa de la subida de estos partidos que a lo mejor pues, nos parecen como que son, no sé, como más sinceros, no sé, como que dicen las cosas un poco con más naturalidad, que no estoy de acuerdo, pero sí que creo que puede ser una causa. No sé si estás de acuerdo. He dicho muchas cosas. Perdón, señor... que le pido colaboración a mi traductor, ¿verdad? Porque como estoy como una tapia para algunas cosas, pues tengo que hacer. Sí, el micrófono, por favor, para el señor alcalde. Le voy a contestar muy rápidamente. Mire, no es una cuestión, si lo hablamos jurídicamente y luego lo hablamos emocionalmente. Si lo hablamos jurídicamente, la legitimidad de la monarquía en España es la misma que si en el 78 se hubiese decidido que era una república, la misma. Lo votó el pueblo español y votado está. No está impuesta por nadie, lo decidimos nosotros. Ahora, emocionalmente, cada uno puede pensar, me gustaría más que tuviésemos una república que tuviésemos una monarquía. Eso es absolutamente legítimo. Solamente le digo a usted una cosa, porque votamos una monarquía que es un sistema hereditario y que es un sistema que, al no haber combate político en torno a la figura del jefe del Estado, no hay politización de la figura del Estado. Es de todos y no es de nadie, porque es simplemente la línea hereditaria. Y la obligación que tienen es no inclinarse por ningún partido político nunca, sino mantener la neutralidad y la defensa de las instituciones. ¿Eso se puede estar de acuerdo o no? Porque está legítimo. Yo simplemente le digo a usted, tenga un dato. Si hubiese un presidente de la República, por ejemplo,
hoy podría estar el señor Aznar ser presidente de la República. Simplemente piense eso, nada más. El resto se lo dejo a usted. O otro. O sea, maticemos las cosas, simplemente. Luego, en cuanto al populismo, pues, hombre, el populismo no nace porque haya un mal debate en el Congreso de los Diputados. En el Congreso de los Diputados hoy no hay debate. Se cuentan unas cosas, pero no hay debate, no hay ningún debate político serio. Ya, pues no lo hay, yo por lo menos no lo veo. El populismo sale porque hay personas, grupos, que piensan que con mensajes muy simples, muy elementales, muy difíciles de debatir y de rebatir, porque todo lo simple, sin matices, es muy sencillo, que cae sobre una población cansada, harta, fatigada, pasando muy mal económicamente la situación, con muchas dificultades, e irritada con el sistema en el que nunca ha pensado antes ni le ha importado nada, pero que ahora califica y lo condena porque no le resuelve todos los problemas. No solamente es español, es de toda Europa. Ese populismo sencillo que va contra, en el fondo va contra la democracia. Pues muy peligroso eso, muy peligroso. Porque ese populismo puede ser de todas direcciones y eso no es constructivo en un sistema. No tienes que decir que haya que perseguirlo bajo ningún momento. Tienes un mismo derecho de libertad de expresión y de manifestación y de todo lo que esta una democracia garantiza. Pero cuidado, no nos dejemos engañar. Todo lo simple es un engaño. El fascismo, el nazismo, Hitler eran mensajes muy simples, muy simples. Ganó y mire dónde estamos, dónde estuvieron. O sea, cuidado con eso, con ese juego. Bueno, lo primero, que ha sido un placer escucharle. Yo no me he aburrido en absoluto sobre esa recreación de aquellos momentos que realmente fueron intensos, ¿no?, después de la muerte del dictador. Una reflexión sobre la Constitución española, porque aunque yo tenga una opinión política diferente en algunas de las cuestiones que se regulan en la misma, creo que tengo la capacidad de reconocer que como instrumento depositario de derechos fundamentales es una Constitución homologable y un avance evidente sobre la situación anterior, y eso es verdad. Y, de hecho, yo creo que la posición histórica que, al menos a mí, el Partido Nacionalista Vasco siempre me ha transmitido, porque yo tenía 7 años cuando se aprobó la Constitución y, por lo tanto, no era consciente de la situación, fue que el debate que se produjo en su seno a la hora de posicionarse precisamente era ese, el de no es lo que nosotros queremos, pero es un marco de libertades al que no podemos renunciar, ¿no? Y en eso estoy plenamente de acuerdo, que eso es así. No estoy de acuerdo con afirmaciones que se realizan a veces de forma frívola, ¿no?, que dicen eso de es que 40 años son muchos y por eso hay que reformarla. Pues no estoy de acuerdo. Habrá que reformarla porque hay cosas que no están bien o hay cosas que queremos cambiar, ¿no? No porque tenga 40 años, porque hay cosas que tienen 40 años y que siguen estando muy bien y son muy válidas. Incluso igual algunas veces más válidas que cosas de hace 10 años, por poner el ejemplo, ¿no? Pero aterrizando a una pregunta muy concreta sobre un artículo que a mí particularmente se me hace especialmente anacrónico 40 años después, y ha explicado muy bien el contexto en el que surge la Constitución, es el octavo, el papel que tienen, según el artículo octavo, las Fuerzas Armadas. ¿Qué opinión tiene sobre ese artículo a día de hoy, ¿no?, 40 años después y, bueno, una vez consolidado un sistema democrático? ¿Lo cambiaría? Es la pregunta. Es una pregunta muy buena, la verdad. Situémonos para responder hoy. Yo no puedo evitar retrotraerme a una época pasada. Por ejemplo, cuando yo tuve que hacer el servicio militar, pues entonces los que estábamos en la universidad
éramos un poco señoritos, no íbamos a Ceuta, Melilla y aquellas cosas, no. Hacíamos unas prácticas militares en un campamento, 3 meses de verano, 2 veranos, etcétera. Y luego, si no eras un cateto absoluto, pues te decían que salías oficial o sargento, yo no sé qué cosa, universitaria. Bueno, pues yo hice como todos aquello. En aquel ejército yo me pasé 2 veranos como estudiante en que prácticamente todas las semanas un comandante del SIM, Servicio de Información Militar, me sacaba de fila y me preguntaba continuamente en un sitio aparte si yo había leído el libro de Ignacio Fernández de Castro, España hoy. Tenía una obsesión aquel hombre por aquello. Y yo, eso era porque yo había estado detenido, había estado en los sindicatos clandestinos, la policía me había detenido, etcétera. Tenía mi ficha. Yo le decía continuamente, no, comandante, yo nunca he leído a Ignacio Fernández de Castro. Mentira podrida, lo había leído, el Cristo lo tenía en casa. Pero no se le iba a dar el placer de decírselo. 2 veranos enteros con aquella murga. Al final decidieron que no me echaban, pero me hicieron el último sargento de España. Fíjate qué honor, el último sargento de España. Entonces, último sargento de España, me fui a cumplir mis prácticas al Pirineo, a Talarn, todavía con nieve y con no sé qué. Allí íbamos unos compañeros que estaban en el Partido Comunista, otros no sé qué, en fin, la purria para el ejército, los malos. Lo pasamos genial. 4 meses allí, nadie hizo caso de nosotros, comimos todo el conejo en tomate que nos encontramos en la zona, nos decían que teníamos que perseguir contrabandistas, no vamos a perseguir, no perseguimos a nadie, en fin, y era un ejército politizado al máximo, politizado, mecanismo de represión del sistema, etcétera, etcétera, incluso con nosotros, que éramos unos señoritos universitarios, que no éramos con la bomba en la mano, ¿no? Estábamos con la bomba en la mano. Eso hoy ha desaparecido radicalmente, pero radicalmente. Yo presido una fundación, nuestra Fundación Balsaín, que desde hace 9 años tenemos unos seminarios de universitarios de la Universidad de Valladolid, del campus de Segovia y a cadetes de la Academia Militar de Artillería, que se reúnen para hablar de valores democráticos una vez al año, toda la mañana, en varias mesas de trabajo, sin ningún problema, apoyados totalmente por el Ministerio de Defensa. Incluso nos han dado ahora el Premio de Defensa 2020, después de 9 años. Y habría que ver los nuevos cadetes, jóvenes, otros 20 años, hablando con los otros con una mentalidad completamente distinta. Abiertos totalmente a la democracia, abiertos totalmente al... No tiene nada que ver, ni los oficiales ni lo otro. No quiere decir que no haya por ahí todavía algún elemento, en fin, de la vieja escuela. No digo que no lo haya, seguro que... De hecho, hay algunos que han firmado un papel hace poco que están ya retirados, etcétera. Pero el conjunto de la oficialidad no tiene nada que ver. Hoy es un ejército que está fuera de España, que pertenece a Naciones Unidas, a la CAFOR, que está haciendo trabajo humanitario en África, en Asia, en América Latina. Yo me lo he encontrado en Kosovo, a los soldados españoles de la CAFOR, protegiendo a una familia serbia que lo iban a matar los albaneses si no estaba la CAFOR allí, y jugándose ellos el pellejo. Estamos en la OTAN, ha cambiado completamente. Es otro ejército completamente distinto. Y desde luego no es un ejército ni golpista ni dictatorial, ni mucho menos, hasta ahora. Sí, seguimos sin hacer tonterías, claro. Eso es ya sabe usted por dónde voy. Si seguimos haciendo tonterías y metiendo el palito, pues claro, en algún momento alguien se va a enfadar en algún sitio. Hay que intentar, entre todos, hacer las cosas bien. Y como ha dicho usted, el espacio de libertad que hoy tenemos en este país y en las comunidades autónomas, no nos lo podíamos ni imaginar. Cuando yo recuerdo recorrer algunos sitios de Europa con Juana Juriaguerra, por ejemplo, en Roma, para impedir unos fusilamientos. Lo conseguimos una vez, no lo conseguimos la segunda.
No podíamos ni pensar que algún día llegásemos a una cosa como esta. Largas conversaciones con Juan por la noche, etc. Y hoy es una realidad. Yo lo que digo es, no desperdiciemos esta realidad. Es mejorable, como usted ha dicho, hay cosas que podemos cambiarla. Pero, hombre, el paso de 40 años no es una razón. El paso de 40 años debería ser un argumento para decir, caramba, lo hemos hecho bastante bien, que estamos aquí después de 40 años. Vamos a identificar lo que tenemos que mejorar, lo que tenemos que cambiar. Vamos a sentarnos a la mesa para discutir cómo lo hacemos. Tomémonos nuestro tiempo, porque lo importante son las generaciones futuras, lo que les vamos a dejar. No se trata de triunfar hoy. Hay que pensar en mañana y en pasado. Yo me niego a la idea de que tenemos que volver a la confrontación, al odio, a no hablarnos, a no entendernos. Eso es insoportable. Eso es insoportable. Para eso no hicimos toda esta pelea. Ese espíritu de confrontación es lo que más facilita la labor de los antidemócratas. Ahí se encuentran como el pez en el agua, buscando nuestras debilidades, nuestras confrontaciones, nuestras irracionalidades. Yo, como ya no aspiro absolutamente a nada, lo digo como lo siento. Lo digo como lo siento. Se puede ser lo que usted quiera. ¿Se puede ser independentista en este país? Claro que sí, naturalmente que sí. Yo sería el primero que lucharía para que aquel que tiene una ideología independentista pueda expresarlo libremente, faltaba más. Para eso luchamos contra la dictadura. Lo que no puede ser es que venga el independentista y me dé en la cabeza con un martillo para decirme ahora tienes que hacer lo que yo te digo porque te lo digo yo. Hombre, no, eso lo hacía Franco. Contra eso luchamos. Haremos lo que tengamos que hacer si nos ponemos todos de acuerdo, pero no porque me lo digas tú. Tú tienes tu verdad y yo la mía. Vamos a hablar, ¿no? En fin, más claro creo que no puede ser, ¿no? Y repito, nadie está en posesión de la verdad absoluta. Yo tampoco. Lo único que tengo es una mochila muy larga y bastante pesada. Bastante pesada. Y sé lo que cuesta construir una democracia y lo fácil que es destruirlo cuando no lo reflexionas. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Simplemente digo eso. Todo lo demás, hablemos de todo, de todo. Se puede hablar de todo. Yo le digo a ustedes, y con esto termino, yo me he tenido personalmente que sentar a discutir políticamente con don Manuel Fraga Iribarne, que luego me apoyó en otras ocasiones muy importantes en tema muy delicado del defensor del pueblo con reinserción social, etcétera, de quienes sabemos. Pero en ese momento, esa persona había, como ministro de Franco, nos había expulsado del país y había manifestado aquellas manifestaciones los de Múnich a la horca. Hubo que darle la mano. Me la lavé después, pero hubo que darle la mano. Claro, es que eso es la política. Eso es la política. No solamente son inaugurar campos de fútbol y pantanos, ¿no? Hay que dar también la mano. No sé si hay alguna pregunta más. Pues si no hay ninguna pregunta más, yo creo que ya, además, antes de que nos indiquen amablemente que vayamos saliendo, vamos a poner punto final a esta sesión de clausura del curso de Derechos Humanos. Muchísimas gracias, Álvaro Gil Robles, por tu presencia aquí. Muchas gracias al alcalde también por participar en este acto. Y a todos vosotros, como os decía, os enviaremos un correo explicando el curso online del Instituto de Derechos Humanos de René Cassin, que esto durante el mes de julio, por los que estéis interesados, ya veremos de qué forma podemos pagar nosotros la matrícula.
Y sin más, pues empezamos a ver.